Correcto, gracias Laura. Pues iniciamos nuestro club de lectura saludable, todo esto relacionado con Philosophy, que es una filosofía de vida en el que estamos haciendo cambios positivos día a día para que esto nos lleve a tener hábitos mucho mejores, mucho más saludables en todos los aspectos, ya sea ahora sí que en el físico, en el cultural, en el espiritual, en el del ser humano tal cual. Y bueno, esta parte de la mente, cómo nos hace falta y nos motivamos y sugerimos más bien la lectura, el hábito de la lectura es súper, súper primordial y muy necesario. ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio para el músculo y para nuestro cerebro, para la memoria, y esto pues nos va a ayudar muchísimo a que pues iniciemos esa parte de la salud mental, eligiendo obviamente pues lecturas que sean realmente escogidas, saludables, y en este caso escogimos este libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Esta pues ahora sí que es la parte final, ya casi, casi, casi de este libro que está súper interesante, donde estamos aterrizando todo esto que el autor nos fue llevando de la mano. Bueno, les platicamos que fue un pionero, es un pionero de pues de toda el área de inteligencia emocional. Desde hace más de 30 años inició con esto. Él sigue todavía en estas investigaciones como docente y como expositor. Y todo esto pues ha sido una catapulta para toda esta área de la investigación. Yo soy Marisa, por aquí ha estado Azucena, ha estado también Laura Morales, que son especialistas en esta área. Ellas como terapeutas y psicólogas también nos dan parte, ahora sí que de lo que ellas ven en este libro, pero también de lo que ellas aterrizan, y eso nos ayuda a todos nosotros muchísimo. En este capítulo, bueno, ya hemos visto que pues todo lo que ha pasado en todo lo que fue la inconsciencia o el analfabetismo emocional, y todo lo que implicó en los capítulos pasados que nos platicaban cómo los padres necesitamos, y esa parte de la familia retomarla, la necesidad y la urgencia de darles seguimiento y una dirección adecuada como primer lugar al ser humano, ¿no? A los pequeños, a los niños, y cómo los niños, decía el autor, en el tercer grado de primaria o más pequeñitos, pues se reponían un poco más fácil de todas las deficiencias que pudieron haber tenido. Pero qué tal los de quinto año en adelante, pues era un poquito más difícil, pero no imposible. Y eso es a mí lo que me encanta. Ahora, los que no han tenido esa oportunidad de ir sanando, de ir pues quitando esas lesiones, esas impresiones, esos traumas en su cerebro, pues hay puertas falsas como el alcohol, las drogas, la drogadicción, el sexo, y pues más que nada como el ser humano requiere un consuelo. Y aquí nos decía el autor en el capítulo pasado cómo la amistad es algo tan bonito, y aunque sea un pequeño lazo de amistad, nos puede pues enderezar el camino. Ahorita estamos ya en capítulo 16, donde se llama esto educación de las emociones. Y aquí nos pronuncia el autor cómo hay a través de varios países, pero inicialmente él como estadounidense, empezaron en San Francisco con una escuela que antiguamente pues estaba en un lugar, en una zona donde había mucho problema, una problemática muy, muy severa, especialmente del SIDA, por ejemplo. Entonces en esa escuela se llegó a ser una escuela privada financiada, y bueno, pues se ideó la forma y se le llamaba el contenido de la ciencia del yo con los sentimientos, los propios y los que aparecen en la vida de relación. Esto es, pues ahora sí que una super novedad, pues para esa batalla que podía sentirse en lo que es respecto a las emociones. Y esto es una escuela tal cual donde se enseña a los niños el español, el lenguaje, en este caso el inglés, la matemática, la lógica, pues todas las ciencias, pero aunadas con las emociones. Y esto fue algo padrísimo porque pues eran
cursos tal cual desde desarrollo social, destrezas para la vida, aprendizaje social y emocional. Y bueno, todo esto era para elevar el nivel de la aptitud social y emocional de los niños como parte de una educación regular, no solo algo que se enseñara correctivamente a aquellos que estaban flaqueando y que ya han sido identificados como niños problema, sino un conjunto de destrezas y preceptos esenciales para cualquier niño, nos dice el autor. Y bueno, esto fue un movimiento a partir de estos cursos de alfabetización en los años 60 y en lugar de usar el afecto para educar, se educaba realmente con el afecto mismo. Esto ha sido pues algo muy bonito, creo que ha tenido pues ahora sí que muchos resultados positivos y estos dos manejos muy difíciles como es la ira y como es la depresión, pues se fueron solucionando a raíz que los niños en el momento que llegaban a la escuela, por ejemplo, el maestro les decía, ¿cómo estás? ¿Cómo están los ánimos ahora? Y entonces alguna niña decía, aquí hay un ejemplo, dice, Jessica decía, 10, estoy contenta porque es viernes. Perfecto. ¿Tú, Patrick? No, pues yo 9, porque estoy un poco nervioso. A ver, Nicole, ¿tú cómo estás? 10, estoy feliz, estoy apacible. Y ya ellos mismos van identificando esas frases, esos sustantivos de lo que es su persona, pero también el adjetivo de cómo están, ¿no? Cómo se sienten, cómo ponerle ese nombre. Y bueno, pues esto aquí yo le voy a dejar a Laura para que nos siga diciendo todo esto porque hay varios puntos súper, súper interesantes. Y bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por estar por aquí. Muchas gracias, Marisa. Pues fíjense qué padre esta escuela, la escuela o la clase de las creencias del yo que se hizo en San Francisco como un privilegio, fue una piloto que se hizo en ese lugar. Y tan interesante como dice Marisa, que la clase empieza con el tema de cómo vienen los niños, qué emoción trae. Y desde ahí ya cambia la mecánica en el salón. Normalmente llegamos y el maestro, a ver, saquen la tarea que hicieron. Y lo que pasó en nuestra casa, cómo viene el niño a clase, no se toma en cuenta. Entonces, ese es el gran giro. Y revisando yo, veo que este programa se ha instalado en muchos lugares de muchas maneras, con muchos nombres, pero al fin de cuentas de lo que se trata es de que iniciemos nuestro día y el tema principal o en el que vamos a tratar de girar es en las emociones que traen los niños y que eso que surge en el grupo sea el detonante para dar un flachazo, una clase. Entonces, muchas veces no va a estar, no lo va a llevar preparado el maestro, sino más bien el maestro tiene sus antenitas de vinil listas para ante una situación de ahí partir. Y aquí nos pone un ejemplo en un grupo de quinto año, dice, les da rompecabezas, divide el grupo en tres equipos y les dice, van a armar estos rompecabezas. Y aquí la única regla es, no pueden ustedes hacer ningún tipo de gesto. Sin hacer gestos, se ponen de acuerdo y lo arman. Qué difícil, imagínense, de quinto años, pues normalmente pone este, hace el otro, pero era la regla y había un capitán, por así decirlo, por cada equipo que llevaba un registro de lo que veía la mecánica de ese equipo. Entonces, cada uno está listo, la maestra de al banderazo dice, sin hablar, sin hacer gestos, armen su rompecabezas. Y hay unos que muy rápido, entre ellos empiezan y lo hacen, otro más o menos, y siempre hay alguien que termina más lento y que empieza a ver problemas. En cuanto termine el primer equipo, la maestra les dice, los que ya terminaron pueden observar y ayudarles a los demás para que puedan terminar. Entonces hay un equipo donde nomás no pueden y están que si la ponen o la ponen y uno de los compañeros observadores que ya terminó les dice, volteé esta pieza, puede ir de otra manera. Y entonces como que entiende de qué se trata y uno de esos compañeros del que vamos a hablar, el Raham, agarra las piezas y las empieza a poner y el observador, Tucker, hace una anotación en su libreta
termina la clase y pues aplauden porque fueron los últimos en acabar y bueno, ya iban a pasar a otra actividad, pero la maestra que había estado observando a los tres equipos se da cuenta que ese último equipo estaban en una discusión entre el que había estado anotando y uno de los muchachos, el Rahman. Entonces los ve así como que están enojados, en ira y diciéndoles que es injusto, no se vale, ¿por qué estás haciendo esto? Y la maestra se acerca y dice, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? Pues es que usted nos dijo que debíamos de anotar lo que pasaba y él hizo un gesto. Y eso no se vale. Entonces, pues aquí me está diciendo que por qué lo apunté y la maestra se da cuenta que el muchacho está como que viendo la hoja del evaluador y dice, aquí el problema es lo que su compañero apuntó. Le dice, a ver, sin gritar, sin enojarte, explícale qué sucedió, por qué pusiste esa anotación. A ver, ¿qué escribiste? No, pues es que aquí decía, ¿quién interrumpe el trabajo? Y pues yo puse Raham. Y entonces el otro muchacho dice, pero ¿cómo pones que yo interrumpí si yo lo único que hice fue pasarle las fichas? La maestra, ok, a ver, sin gritar, explícale qué pasó. O sea, no necesitamos gritar. Obviamente, cuando la maestra está ayudándoles a que entiendan lo que pasó, toda la clase está atenta. Entonces, sin darse cuenta, o más bien haciéndolo de manera consciente, todo el grupo está aprendiendo estas habilidades. Entonces, el muchacho le dice, es que interrumpir hubiera sido que yo hubiera agarrado las dos fichas y me las hubiera puesto en los ojos y hubiera hecho una payasada. Pero yo no interrumpí, solo pasé las fichas. No, pero eso es un gesto. Entonces la maestra dice, a ver, espérenme. Parece ser que lo que tú pusiste es como interrumpir, Raham lo está interpretando como algo negativo. ¿Es así? Pues sí, porque eso no es interrumpir. Yo solo puse las fichas de manera para que los demás las vieran. Pero eso es, entonces, la maestra, con la manera de ver de diferente forma la misma situación, los alumnos captan que lo que tienen ahí es una diferencia en la interpretación de lo que se escribió. Entonces, llega un punto en que dices, sí, yo me sentí desesperado porque no me estás entendiendo. Por eso es que yo puse esas fichas aquí, te estoy diciendo con una payasada que eso sería interrumpir. Tienes razón, pero yo no lo estoy poniendo en una denominación negativa. Creo que hay una diferencia, estamos entendiendo mal el precepto. Mi tarea era escribir lo que yo veía y yo vi esto, pero no es en esa forma negativa, no te preocupes. Entonces, acaban bajándole al tono de voz, aceptando sus emociones y toda la clase entendió que lo que había sucedido ahí era un problema de interpretación. Y claro que esta habilidad la van a volver a utilizar más adelante. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, la tarea era armar el rompecabezas. No, la tarea de la maestra fue ver qué salía, qué situación emocional se veía para que de ahí pudieran tomar esta sesión. Y cuando tú estás muy enojado, esto no lo dice el libro, cuando tú estás en una situación donde tus emociones están al tope, estás alterado, esa historia se te va a quedar más grabada porque todos tus sentimientos, todos tus percepción está en ese momento. Lo estás sintiendo, lo estás oyendo y esa clase se les quedó para toda la vida. Entonces, la idea es aprender a resolver los desacuerdos y esa es la lección que les dio la maestra con una pequeña actividad tan pequeñita como haber sido armar un rompecabezas. Aquí lo importante es que aprendieron a tener una escucha activa, donde se les dijo, a ver, espera, creo que estás alterado porque no escuchas a tu compañero y le das tu punto de vista. Vamos a bajar la emoción y eso fue lo que les ayudó muchísimo, pero esto es parte de la habilidad de la maestra, que cuando ya los alumnos lo aprendieron, no sé si les ha tocado de repente ver al niñito que cuando tiene este tipo de comentarios, llega un momento que dice, a ver, espera, vamos a ver, a lo mejor podría ser esto, podría ser el otro. Ese niño que intenta resolver o ver las cosas de una manera diferente es porque alguien ya se lo había explicado antes. ¿Qué es importante entonces?
de regresando a lo primero que nos decía Marisa, de este grupo donde llegan y dicen, yo me siento feliz, yo estoy triste, en ese momento da pie, y eso es lo bonito de ese curso, a que alguien pueda decir, oye, ¿te gustaría hablar de por qué te sientes triste? Cosa que normalmente no lo hacemos porque, ay, no, a lo mejor me va a interrumpir o me siento agredida. Pero si en la clase cada quien dijo, pues yo hoy me siento triste porque tengo una situación en casa y siguen pasando lista hablando de sus emociones, al finalizar esa sesión alguien puede preguntar. Y es ahí lo bonito del programa, porque si la persona desea, quiere, lo puede compartir. Y aquí es importante porque la maestra dice, hay que respetar, o sea, no es, tienes que hablar, a ver, ¿por qué vienes triste? Dinos, no, ¿te gustaría, quisieras compartir lo que te pasa? Y si el niño está en un ambiente donde se siente seguro, donde sabe que la mayoría de las veces la maestra y los compañeros escuchan, entienden y no va a ser juzgado, se va a abrir. Y esa es la magia de poder compartir las emociones. ¿Qué es lo que va a tratar? Eh, Algo importante que también nos dice es que va a depender del grado las emociones que se traten. Los niños más pequeñitos pues nos van a hablar de, es que se burló de mí, es que no me entiende. Y ya los niños más grandes a lo mejor van a sentir el rechazo, el dolor. Son diferentes las emociones y a nosotros como adultos nos toca entender que cada etapa de la vida tiene una emoción diferente. Y aquí haciendo un paréntesis, un comercial, los que vieron la película de Intensamente, uno y dos, por ejemplo, en la uno solo se ven 5 emociones básicas y en la dos, cuando la niña entra a a la adolescencia, entonces ahí aparecen otras emociones más. Y es decir, entonces ahí nos queda bien claro el que no lo haya visto de verdad, búsquelas por ahí, esa, sobre todo, si pueden ver las dos, porque queda muy claro y muy entendido cómo nuestro cerebro está presente con las diferentes emociones y cambia dependiendo de la edad en la que estemos. Entonces, aquí lo que busca el programa es buscar qué emoción hay debajo de esta situación que se pone. Los ponen a pensar, a ver, céntrate en ti, qué sientes, qué piensas, porque ese es uno de los primeros pasos para que los niños puedan decir, me siento feliz, estoy contenta el día de hoy. Quiere decir que está reconociendo que se levantó con una energía, que tiene ganas de hacer algo, que sus pensamientos son de, hoy el día está muy bonito. Están reconociéndose y observándose. También es importante en esta etapa que los niños puedan ver qué hay abajo, porque uno es, pues estoy enojado, pero a ver, ¿qué hay debajo? Y este programa intenta ver, a ver, ¿qué te hace sentir enojado? No se vale nada más, estoy enojado y me meto en mi concha, no. Lo que intenta el programa es que descubras qué creencias, qué pensamientos son los que están abajo que hacen que te sientas enojado. Y esa parte nos va a ayudar muchísimo para que ellos aprendan también a expresarlo. Nos habla también de la empatía social. La empatía social que lo vimos en capítulos anteriores, importantísimo. Si el niño, el adolescente, no sabe conectar con las otras personas, no sabe entender que él tiene una emoción porque tiene unas circunstancias especiales, porque tiene una vida diferente a ti, van a tener problemas todo el tiempo. ¿Y eso desde qué momento se lo enseñamos? Pues desde que están chiquitos, cuando empezamos a ver que pelean el juguete o que llegan y le muerde al amiguito, no vamos y les decimos, hey, morder duele, no se haga, no se pega. Lo que estamos tratando es de decirle al pequeñito que la otra persona también siente, que la otra personita también tiene derecho al juguete, que la otra personita también tiene derecho a usar esos colores, que hay que prestarlos. Entonces, la empatía es fundamental, nos lo dijo en varios capítulos en el libro. Y en este curso de entendernos, que ya está implantado en muchas escuelas, uno de los exámenes al final es, como lo hacía Sócrates, es una pregunta de vida. ¿Tú cómo resolverías el enojo? A ver, platícame. En lugar de hacerles un examen para ver cómo están en matemáticas, en física, no, no, no.
La idea y el objetivo de este tipo de programas es cómo manejan las emociones. Y aquí les dice, ¿cuál es la mejor manera para manejar el enojo? A ver, platícame. Y entonces el niño o el adolescente, o dependiendo de qué, en qué grado esté puesto este programa, va a platicarlo. Y eso, el hecho de poder comentar y hablarlo, pues mira, cuando haya una situación de enojo, pues yo primero tengo que entender mi reacción, yo debo de entender que la otra persona puede tener, hayamos tenido una diferencia porque él piensa una cosa y yo pienso otra y a lo mejor estamos interpretando, viendo cosas diferentes. Es darle la oportunidad al niño de que piense y sienta cómo puede resolver esa situación. Pero bueno, esto suena muy bonito en una zona donde son escuelas privadas, donde tienen muchas oportunidades, pero dice, en las zonas urbanas, en las zonas más pobres, ¿también se puede implementar este programa? Pues, ¿qué crees? Que sí. Y si hay lugares, en Yale hay un lugar que se llama New Haven y ahí también se ha implementado un programa de aptitudes emocionales. Esto no es un privilegio de los ricos, no es un privilegio para las personas que tienen más dinero y van a un colegio, no. También se ha implementado y hay una psicóloga, la maestra María Olens, que dice que tiene 20 años implementando y capacitando a muchos maestros para que también desarrollen estas habilidades y puedan utilizar lo que sucede en el día a día para dar una clase o tomar ese testimonio y manejar problemas emocionales. Entonces, ella lo que les va a enseñar y ha enseñado a sus maestros es a que aprendan a darse cuenta que las decisiones que van tomando cada día, la forma en cómo van reaccionando cada día, va a ayudarlas o los va a llevar a problemas que pueden ser desde problemas de SIDA, en ese tiempo hace 30 años que ya casi tiene el libro, el SIDA era uno de los problemas más graves y muchas de las mamás de esos muchachos tenían SIDA y mandaban a los hijos y era muy probable que tuvieran el SIDA. Entonces era algo que se trataba mucho y las decisiones que ellos tomaban día a día los iba a poder prevenir eso. Entonces, cosas de embarazo, de drogas, de alcoholismo, iban a poderse prevenir si el maestro, de la misma manera que hablamos en el ejemplo anterior, estaba atento de lo que sucedía en clase. Entonces, el maestro, en cuanto veía que estaba una situación de las chamacas estaban embarazadas o se estaban marginando una banda por acá y la otra por acá y nosotros somos los buenos y ustedes los malos, tomaba esa situación y de ahí empezaba a decir, a ver, creo que lo que ustedes tienen, creo que lo que tú te estás sintiendo es, te estás sintiendo rechazado por lo que ellos dijeron, ¿es así? Pues sí, porque ya me vio de arriba para abajo y no se vale. A ver, ¿tú intentaste hacer eso? Pues no. Entonces hablemos de lo que sientes, qué viste, qué no vistes, qué quisiste decir. A ver, ahora dilo de otra manera. Y de esta manera, aún siendo adolescentes, aún siendo estos muchachos ya mucho más grandes, que probablemente no tuvieron esas habilidades en su casa porque tuvieron muchos problemas, ya lo vimos en el capítulo pasado, cuando los niños crecen en un ambiente muy pobre con demasiadas carencias, pues también la educación emocional está por los suelos. Eso no quiere decir que entrando a la secundaria, a la prepa, no puedan salir adelante. Si los maestros que están ahí, los tutores, están al pendiente y se dan cuenta los chavos que tienen un lugar seguro para expresarse, es muy probable que puedan adquirir aún en esta etapa esas habilidades que tanto necesitan. Entonces, ¿cuál es la misión del maestro? Poner atención a los problemas del día a día, identificar los sentimientos y ayudarlos a poner el nombre. Es muchísimo más importante fijarnos en esas emociones que está tratando de cumplir todo el programa. ¿Por qué? Porque si yo estoy queriéndoles meter matemáticas y química y historia, pero ellos traen tantas emociones atoradas, no se sienten aceptados, se sienten rechazados, sienten que nadie los quiere, están deprimidos, lo que les queramos dar de los libros no les entra, porque su cabeza está pensando en los problemas que tienen en el día a día, en que no me quieren, en que no conseguí la droga, en que en mi casa me echaron afuera. Entonces, aún en esas situaciones es mucho mejor que nos enfoquemos más en las emociones y las cuestiones de
conocimiento, información, la vamos a poder adquirir más adelante. Y hay un ejemplo de un mexicano, Jorge Serratos, creo que se llama, ya saliendo de este contexto, por ahí búsquenlos en redes sociales, pero este señor creció en esa forma, es un ejemplo vivo de cómo cuando buscas las ganas de salir adelante, él crece en un internado con monjitas, rechazado y demás, pero hay alguien que empieza a creer en él, que empieza a confiar en él y sale adelante y ahora es un empresario que está dando a conocer todo lo que les pasó y siendo un testimonio de que se puede salir adelante a pesar de que hayas estado en el hoyo, hayas vivido en un internado, te hayan lastimado, te hayan incluso sufrido de abuso sexual, lo hayan abusado sexualmente en ocasiones muchísimas. Y él dice, lo que más me dolía no era el abuso que me hacían en la oscuridad y demás, porque nadie se daba cuenta, eso era algo mío. Uno de mis dolores más grandes era cuando yo me orinaba en cama y tenía que todo mundo me estaba agrediendo y diciendo tú eres el mión, el que no puede, porque todo mundo se daba cuenta que no podía y yo tenía algo que me hacía que me orinara. Y cómo no, si me sentía rechazado, no me sentía incluido en ese espacio y sentía que no era valioso. Entonces, les pongo este ejemplo porque a veces podemos ver los ejemplos allá muy lejanos en Estados Unidos, pero en realidad aquí en Jalisco hay ese empresario que salió de una situación muy difícil. Él estuvo robando, pandillero, y demás, y sin embargo ha salido adelante. Entonces, sí se puede, hay muchísimos testimonios, pero es importante que nosotros, los que estamos intentando que este mundo sea mejor, seamos esa lucecita, como dice nuestra compañera Ana Shal, que es una de nuestras coach, que podamos acompañar a otros para que descubran que hay una grandeza ahí con ellos y puedan entender que pueden salir adelante. Y bueno, ya me desvié tantito, me regreso. Hay otro ejercicio, otra forma que podemos ayudar a nuestros jóvenes, a los niños desde pequeños, y es con la alfabetización disfrazada. Y es cuando nosotros usamos los cuentos, las fábulas y les contamos algo y parece que no, pero algo tan sencillito no tenemos que decirle al niño, hay que ayudar a los gentes, hay que poner, no tenemos que ponernos así como maestros. Le cuentas el cuento y aquí nos dice de uno que se llama La rana y el sapo. Dice la rana, le gustaba estar con el sapo, pero los sapos, no sé si saben, pero hay una temporada en que invernan y se duermen. Y la rana pues quería seguir jugando y el sapo estaba dormido. Y ella está inventando qué hacer, cómo sorprenderlo para sacarlo del sueño. Y entonces aquí se les dice a los niños, a ver, ¿a ti te gustaría que si tú estuvieras dormido, alguien llegara y te asustara? ¿Cómo te sentirías? Y entonces este pequeño cuento da pie a que el niño diga, no, pues yo me enojaría porque pues si yo estoy dormido y estoy cansado, ¿por qué va a llegar el otro a asustarme? Entonces, usemos los cuentos para crear conciencia y poder entender las necesidades del amigo. Y aquí que estamos creando empatía. Entonces, los cuentos son una gran herramienta que nos pueden ayudar muchísimo sin necesidad de vernos como, a ver, niños, vamos a sentarnos a platicar. Hay que usarlos y recordar también que hay una madurez biológica. No podemos decirle a niños de 2 años, 3 años, cuando empiezan a hablar, tienes que ser prudente. ¿Cómo le dices a la persona que está gorda? Yo creo que a todos nos pasó que cuando nuestro niño estaba muy pequeño dijo algo y dices tú, Dios mío, trágame tierra. Un niño pequeño empieza a hablar y dice lo que hay, no hay filtros. El niño pequeño lo que hace es expresar. Si tú le has dicho, esto está gordo, esto está bien o está mal, él lo va a decir. El típico de, dile que no estoy. Dice mi mamá que no estoy. No entiende esa manera de, no hay que decir esta parte. Entonces, no lo vamos a regañar. ¿Por qué? Porque me corresponde a mí, que soy el adulto, entender. Todavía no entiende la diferencia entre decir la verdad o hacerlo de sarcasmo. A veces le puedes usar un sarcasmo y el niño no lo entiende.
¿Por qué? Porque nuestro cerebro va cambiando y en los primeros años la madurez biológica es muy diferente. Entonces, y resumiendo para terminar, hay diferentes etapas. Hay que empezar con la empatía, enseñarles a que se autorregulen, a que puedan aprender a tomar su tiempo. Después van a poder aprender a estar a manejar los celos, la envidia, el orgullo. Importante también enseñar a que posterguen las gratificaciones. Si siempre les damos todo, vamos a tener un problema muy serio con los chiquitos porque no van a aprender a que hay un tiempo para todo. Y aquí de manera muy rápida, pues hay que cuidar, darles las pantallas porque los móviles, el celular nos está causando un problema muy grave porque el niño está aprendiendo. Primero, tiene una carga muy grande de estimulación y está dejando de tener la oportunidad de conectar con los otros, de verlos a la cara y de aprender a leer sus gestos, porque todo lo está haciendo a través de una pantalla. Entonces, vamos cuidando para que el niño tenga más conexión con los adultos, hay que hacerlo como lo hemos hecho durante miles de años, platicando con ellos, viéndolos a la cara, sonriendo y de manera lo más directo que pueda. Los niños pequeños deberíamos de evitar lo más que se pueda prestarles el celular, la pantalla y sobre todo decirle 10 minutos, 15 minutos y se lo quitas y no dárselos, haga lo que haga. Es complicado porque si no, de verdad que vamos a tener un problema muy grande. Y bueno, pues hasta aquí. Todavía nos falta otro pedacito, pero era mucho. Así que yo creo que nos vemos la semana que entra para terminar este capítulo que está muy interesante. Excelente, Laura, muchas gracias. Si hay algún comentario en el chat, lo pueden hacer rápidamente y agradecerles que el que estemos atentos a este capítulo en el que en este fin de semana igual nos pongamos una tarea de conectar con nuestros seres queridos, sean chiquitos, grandes o incluso nuestros colaboradores, nuestros quizá en nuestro trabajo o en el emprendimiento, esa parte de conectar con las personas que quizá todavía les cuesta un poquito de ellos tener empatía y nosotros ir practicando también esa empatía. Tenemos también nuestros productos Wellosophy, pues ahora sí que el omega 3 que está ahorita súper accesible y pues esto también nos ayuda bastante a lubricar ese cerebro. Muchísimas gracias, Laura. Creo que no hay comentarios. Sí, hay un comentario por aquí. Dice Margarita, qué gusto. Me encantó la idea de contar cuentos. Buena información para mis clases de catecismo. Gracias. Ay, qué hermosa. Claro. Muchas gracias por conectarte, Sandy, Margarita, Adriana, Liz, Carolina, Lulu, Eli. Nos vemos la semana que entra porque ya es lo último del capítulo y para recapitular este libro tan interesante y todos podamos ser esta parte de aprender a manejar mejor nuestras emociones. Todo nos va a ir mucho mejor si lo hacemos de esa manera. Muchísimas gracias. Estamos, pues ya es al final, Sandy, ya estamos en la página, en el último capítulo 16 que en este libro que es muy viejito es la página 301. Pero está grabado, se queda grabado, por ahí en los grupos les vamos a pasar el link para que puedan ver la repetición. Estamos haciéndolo muy breve, media hora, para que sea fácil y no nos dé tanta flojera. ¿Ah? Gracias, Andy. Gracias por conectarte. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye bye. Gracias, bye.